Soy la hermana Gloria Guadalupe Hernández Hilerio, esclava misionera de Jesús, secretaria nacional de la Pontificia Obra de San Pedro Apóstol y coordinadora de la Unión de Enfermos Misioneros. Quiero agradecerles por sumarse a nuestras redes sociales, a este canal que tenemos en YouTube. La Obra de San Pedro Apóstol es la encargada del programa de la Unión de Enfermos Misioneros, el cual tiene como tarea promover, animar, acompañar a nuestros hermanos que desde la enfermedad se unan a Cristo sufriente por la salvación de todo el mundo. A ellos les invitamos a ofrecer sus dolores, soledad y todos sus padecimientos para que el Evangelio llegue a todos los rincones de la tierra. A la vez, la Unión de Enfermos Misioneros cuenta con visitadores, con familiares que acompañan y son el rostro cercano y misericordioso de Dios Padre con nuestros hermanos en la enfermedad. Desde la Unión de Enfermos Misioneros hemos ido implementando poco a poco diferentes cursos como herramientas para el acompañamiento y para vivir la enfermedad con esta dimensión misionera, por lo cual queremos hacerlos partícipes del curso que tuvimos en Obras Misionales Pontificias del 25 al 29 de junio. Este curso se ha realizado en 2 modalidades, presencial y online, pero también queremos dejar en nuestro canal de YouTube algunas ponencias que les serán de gran utilidad a todos nuestros miembros. Viva mi cruz y yo en ella con Jesús. Me han pedido que presente el tema de el sentido cristiano del sufrimiento y vamos a compartir de este tema de la carta de Colosenses 1:24, si gustan anotar. Colosenses 1:24, donde San Pablo nos habla del valor salvífico del sufrimiento y quiere ayudarnos a penetrar en ese valor del sufrimiento, ese valor cristiano, ese valor que Jesús mismo le da y que nos invita a que cada uno de nosotros seamos capaces de vincular, de asociar nuestros propios sufrimientos a los de Él, a su pasión. De hecho, el punto de partida es la pasión de Cristo y los sufrimientos del enfermo. Entonces, San Pablo dice en Colosenses 1:24, ahora me alegro por los padecimientos que soporto por ustedes y completo lo que falta a las tribulaciones de Cristo en mi carne, en favor de su cuerpo, que es la iglesia. Decíamos, San Pablo está tratando de ayudarnos a entender cómo él ya lo ha entendido, que los sufrimientos de Cristo, de la pasión de Cristo, tienen un valor redentivo, tienen un valor salvador, y entonces al vincularnos nosotros con estos sufrimientos de la pasión de Cristo, con nuestros propios sufrimientos, seremos capaces de irle encontrando un sentido cristiano al sufrimiento. El sufrimiento por en sí no podría ser cristiano, pero si con fe enfrentamos este momento, entonces seremos capaces de vivir nuestro sufrimiento, vivir lo que infringe la enfermedad de nuestros cuerpos, con ese sentido, asociados a Jesucristo nuestro Señor, y tendrá sentido entonces sufrir, tendrá sentido padecer lo que, repito, lo que la enfermedad infringe en nuestros cuerpos. Pasamos a la segunda. Tenemos aquí en la segunda diapositiva el misterio de la enfermedad. Hermanos, hermanas, yo creo que para todos y cada uno de nosotros la enfermedad siempre ha sido un misterio. La enfermedad siempre nos asombra y sobre todo cae de sorpresa sobre nosotros y nos desequilibra. No
hay otra forma de decir el por qué tengo yo o por qué me ha venido una enfermedad, sino que me asombro primero. ¿Por qué? Porque yo me cuidaba, porque yo me trataba bien, pero aún así me llega. Y entonces, algo que lo voy a leer es lo que yo también he escrito en un tiempo atrás. Dice, la enfermedad suele ser catalogada como ausencia de buena salud, pero es más que simplemente carecer de una buena salud, que se considera siempre en un buen estado. El gozar de salud en el cuerpo espiritualmente y psíquicamente implica una responsabilidad para conservarla y prevenir un desequilibrio en ella y evitar un compromiso para prolongarla. Todos estamos llamados a tener una vida de calidad, una vida donde la enfermedad esté ausente, pero desafortunadamente a veces, por más cuidados ya decíamos que tengamos, la enfermedad llega, la enfermedad se padece. Independientemente de que en la persona haya responsabilidad y compromiso en relación con la salud o su salud, la enfermedad irrumpe en el tiempo y en la historia del ser humano, quizá por las condiciones ajenas a sí mismo o a él mismo y por condiciones que ya son inherentes a la misma naturaleza humana. Hablamos de la edad, hablamos de lo que hemos quizá recibido como herencia genética, porque ya los doctores nos dirán si estamos bien o mal, pero hay cosas que heredamos genéticamente de nuestros padres y entonces eso ya es inherente, no podemos evitarlo. La edad y las condiciones donde se desarrolla la vida de la persona también influyen mucho. Entonces, las la enfermedad o el sufrimiento siempre es un enigma, algo que nos cae de sorpresa, un misterio que no podemos descifrar. Lo único que nos queda es cuidarnos, lo único que nos queda es siempre cuidar de los enfermos o prevenir enfermedades. ¿Para qué? Para que después nosotros podamos gozar de una vida mejor, de una vida con más calidad. Pasamos a la siguiente. Entonces viene la pregunta, la búsqueda del sentido del sufrimiento es cuando ya la padecemos y entonces el enfermo se pregunta por qué. ¿Por qué a mí? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué a mi esposo, a mi esposa, a mi hijo, a mi pariente, a quien sea? Pero nos preguntamos y entonces el hombre puede dirigir tal pregunta a Dios con toda la con- conmoción de su corazón y con la mente llena de asombro y de inquietud. Dios espera la pregunta y la escucha, como podemos ver en la revelación del Antiguo Testamento. En el libro de Job, la pregunta ha encontrado su expresión más valiosa y entonces Job es aquel que nos va a ayudar, y lo vamos a ver más adelante, a entender todo esto. Hay muchísimas preguntas. Yo creo que cada uno de nosotros se ha encontrado con el libro de Job, un hombre que es justo, un hombre que no, si la idea y tradición decía que cuando te enfermas es porque has pecado, cuando te enfermas es porque te has portado mal, Job era justo, era un hombre intachable y aún así le llega la enfermedad. Y él nos ayudará a entender y sobre todo a ser capaces de darle ese sentido y cómo afrontar sobre todo la enfermedad que se está padeciendo. Tenemos algo también aquí. Dice, la persona enferma en su desesperación puede preguntarse
¿Qué hacer de ahora en adelante? Lo primordial en estas situaciones es buscar serenidad y después de la etapa de negación a no querer aceptar el estado en que se encuentra, tiene que venir la etapa de afrontar y aceptar la situación. Con esto no queremos agotar los tipos de reacciones en las personas al experimentar la realidad de sentirse enfermas o tener que vivir con el misterio de la enfermedad. Lo antes mencionado son solo algunas de las posibles reacciones que las personas pueden mostrar al adquirir una enfermedad. Yo creo que cada uno de ustedes que se dedica al cuidado de los enfermos ha visto reacciones distintas, cómo reacciona el enfermo y sobre todo lo que ya sabemos que cuando alguien se enferma, no se enferma solo él, sino nos enfermamos toda la familia, porque toda la familia entramos en ese desequilibrio que la misma persona que está enferma está viviendo y tenemos que afrontar toda esa situación. Y entonces nos sentimos enfermos, decíamos, hay de distintas reacciones y no sé si a ustedes les ha tocado, por ejemplo, cuando una persona espiritualmente vive una vida pareciera normal en términos espirituales, que es una persona que va a misa, es una persona que hace quizá las visitas en los jueves al Santísimo, es una persona que reza el rosario, pareciera que enfrenta con más serenidad este momento difícil de la enfermedad que alguien que está alejado. Yo recuerdo en una experiencia de campo misión, éramos seminaristas, la persona casi nos maltrataba, váyanse de aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaba sufriendo y el sufrimiento que tenía simplemente le decía, no quiero ver a nadie, ¿verdad? No quiero visitas, que llegaron los padrecitos para que platicar contigo, van a hacer oración, que vayan no sé a dónde, ¿verdad? Entonces son reacciones y que nos damos cuenta que según nuestra preparación espiritual vamos a reaccionar aún el más católico y el más espiritual reacciona también a veces humanamente en ese sentido, que no quiere ver a nadie, que se enfada, que niega y que quiere perder casi la fe. Esto es algo pareciera ordinario, pareciera algo que nuestros enfermos pasan por una situación muy difícil y que de nosotros nos toca no regañarlos, no corregirlos, sino simplemente escuchar porque no sabemos el por qué están reaccionando así. Yo no soy el que está sufriendo la enfermedad, por eso debo tener la paciencia necesaria para qué, para escucharlo. Así me esté casi maldiciendo, debo escucharlo y dejar que llegue el momento de la calma. ¿Para qué? Para que podamos conversar, para que podamos tener un coloquio donde juntos podamos ver que verdaderamente hay otra forma de enfrentar esta situación, no en la que pudiera ser la agresión. Bien, Jesucristo nuestro Señor asume el sufrimiento y lo transforma. Yo creo que no es la primera vez que cada uno de nosotros escucha esto de que Jesús asume el dolor y lo transforma. Yo creo que lo que hemos vivido con los enfermos, la experiencia, las veces que hemos participado en la pasión de Cristo, sea representada o simplemente lo hayamos leído o hayamos visto alguna película relacionada con esto, nos ayuda a entender cómo Jesús verdaderamente asume el dolor y lo transforma, lo hace redentivo, lo hace un medio de salvación y sobre todo es la forma en que nos ha salvado a todos. Es a través del sufrimiento que ofreció y dio su vida por nosotros que llegamos a ser salvados. Pareciera un escándalo y lo dice el mismo San Pablo, es un escándalo, pero debemos verlo con los ojos de la fe, con el corazón y la fe. ¿Para qué? Para poder entender. Porque hermanos, hermanas, yo creo que lo que la pasión fue de Jesús, el sufrimiento que él tuvo que padecer,
no es posible que se soporte sin la presencia de Dios, sin el haber asumido esta parte y decir, voy adelante. Entonces también nuestros enfermos, enfermas, poco a poco, teniendo a Jesús de frente, irán recapitulando y entendiendo que solamente a través de la pasión y vinculándonos o asociándonos a su pasión, seremos capaces de soportar lo que la enfermedad me infringe en mi cuerpo, porque hay de enfermedades a enfermedades que unas causan más dolor que otras, unas son más terribles que otras, y entonces poco a poco tenemos que entender que Jesús ya lo asumió y ahora lo transforma para que nosotros seamos capaces de vivir esa transformación y tener un sentido distinto a lo que estamos padeciendo o lo que padecen nuestros enfermos. La carta apostólica Salvifici Doloris de Juan Pablo II en el número 14 dice, salvación significa liberación del mal y por ello está en estrecha relación con el problema del sufrimiento. Después, en el mismo número más adelante, dice, la misión del Hijo, la misión de Jesucristo nuestro Señor, el Hijo unigénito, consiste en vencer el pecado y la muerte. Él vence el pecado con su obediencia hasta la muerte y vence a la muerte con su resurrección. Damos vuelta a nuestra página. El enfermo, decíamos, partícipe de los sufrimientos de Cristo. El hombre, al descubrir por la fe el sufrimiento redentor de Cristo, descubre al mismo tiempo en él sus propios sufrimientos, los revive mediante la fe, enriquecidos con un nuevo contenido y con un nuevo significado. Jesucristo es fuente inagotable de salud. Y fíjense que aquí es cuando me vino el, la idea, y esto lo iba haciendo ayer cuando iba a una reunión a Puebla. Aquí iba haciendo mis rayaderos, ¿verdad? El día que alguien me pide esto, va a decir, padre, pues esto ya no se le ve nada, ¿verdad? De tantos escritos que le puso, de este dibujo, ¿verdad? Porque fíjense, hermanos y hermanas, que si queremos que nuestros hermanos enfermos asocien sus padecimientos a Jesucristo, pues tienen que contemplarlo, tienen que tenerlo de frente, pero pareciera que nuestra tradición es al revés. Ponemos la cruz en la cabecera como si ya estuviera muerto, ¿eh? En la cabecera del enfermo, póngale una cruz, dice doña, no vamos a decir que Maggie, ¿verdad? Porque a lo mejor lo ha hecho, pero no vamos a ponerla en evidencia, ¿verdad? Póngale una cruz en la cabecera, ¿verdad? No, pero si estás diciendo que el enfermo va a asociar los sufrimientos de Cristo a sus propios sufrimientos, entonces Cristo tiene que estar frente a él. Cristo tiene que estar frente a su mirada. ¿Para qué? Para que él, que ya ha participado en otros momentos en funerales y ve que está una cruz también a la cabecera del difunto, pues ahora diga, no, Jesús está frente a mí y me invitan a contemplarlo, me invitan a que yo encuentre el sentido de mi dolor en los padecimientos de la pasión de Cristo. Y entonces, poco a poco, y dice por ahí algunos autores, nosotros como cristianos no hemos sabido aprovechar la inagotable fuente de salud o de sanación que tiene Jesucristo. Y entonces, para vida de ser capaces de entender la dimensión del inagotable que hay en Cristo, necesariamente debo contemplarlo, necesariamente tengo que tenerlo ¿dónde? Frente a mí. Y ojalá que nuestras prácticas de visita a nuestros enfermos, habrá lugares donde no se puede que la cruz esté enfrente, pero a lo mejor ayudar a que esté
visible con el enfermo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto le va a ayudar al enfermo a entender que verdaderamente Jesús es fuente de sanación. Jesús ya padeció, Jesús ya sufrió y ha hecho que su padecimiento fuera para bien de todos nosotros. Y lo que ustedes, cada uno de nosotros, le está diciendo al enfermo es que ofrece tu sufrimiento para una u otra causa, para las misiones, pero partiendo de que Jesús ya lo ofreció y entonces el enfermo en el estado que esté va a decir verdaderamente Jesús sufrió más de lo que yo sufrí, verdaderamente Jesús sufrió tanto y me dio lo que soy, la salvación, y entonces vale la pena que yo como cristiano, como cristiana, vincule mis sufrimientos para el bien de los demás, para el bien de los otros. Poco a poco, ojalá que vayamos creciendo en esta cultura de tener a Jesús crucificado como fuente inagotable de salud y de salvación, como fuente inagotable de sanación. Fíjense que yo a veces me imagino a Jesús en su actividad misionera, en su actividad evangelizadora, cómo estaban los enfermos a su alrededor y porque es la fuente de la salvación, es la fuente de la sanación. ¿Cuántos pasajes, hermanos y hermanas, en la Escritura nos dicen y le llevaban a los enfermos? ¿Por qué? Porque uno de los signos y de las actividades del reino era la curación de los enfermos. Y entonces ver a Jesús y en torno a él toda la clase de enfermedades posibles o existentes. Imagínense qué maravilla no es el que Jesús verdaderamente sea la fuente de nuestra sanación. Y cuando yo estaba en Sudáfrica y que visitaba a los enfermos terminales de SIDA o de VIH, vamos a decir, que sí ya estaban, era la etapa de SIDA, porque acuérdense que la infección es VIH. Después la enfermedad, cuando ya se te terminaron todas tus defensas, entras en una etapa donde ya es lo que llamamos SIDA, que ya no tienes fuerza para defender o tu cuerpo ya perdió la fuerza inmune para defenderse de las enfermedades y te llega una gripa, te llega otra cosa. Entonces yo visitaba a los enfermos y para creer que verdaderamente Cristo es la fuente inagotable de la salud, había gente que no eran cristianos, los musulmanes, ¿verdad? Y que cuando íbamos a visitar a los enfermos decían, Padre, dice el de la cama X, que si por favor también puede llevarle a Jesús y la oración y que le ponga un poco de agua. Pero lo más importante era que pedían una oración, que sabían que éramos cristianos, que sabían que éramos católicos y pedían que se les rezara, pedían que estuviéramos con ellos no por nosotros. La señora de feliz memoria, doña Emma, era la más viejita de ahí de la misión, muy comprometida. Ella puntualmente, Padre, ya vámonos a visitar a los enfermos. Nos agarrábamos la camioneta, nos íbamos a los pueblos. No era por ella o por mí, era por Jesús que el enfermo decía, por favor, también vengan a mí, tráiganme a Jesús también a mí, porque en ese momento ellos entendían que eso era lo único que podía salvarlos, lo único que podía darles un alivio y sobre todo confortarlos. Entonces, hermanos, hermanas, ojalá que cada uno de nosotros vayamos haciendo esa experiencia y decir, el enfermo, la enferma, tiene que encontrarse con Jesús. Si porque no se confesó, porque no estaba preparado o preparada, no le vamos a dar la comunión, entonces que seamos capaces de que el crucifijo esté presente en el momento que estamos, para que no sea simplemente un momento de oración entre nosotros y él o ella, que sí, Jesús lo dijo, donde dos o tres se reúnen, ahí estoy yo, pero también hacen falta signos visibles y palpables para entender que Jesús está presente y sobre todo cuando estás
en una agonía, cuando estás en una dificultad o en un sufrimiento terrible por la enfermedad, no piensas en eso de que Jesús dijo que aquí donde dos o tres están, estoy presente. Se olvida uno de eso por el dolor, está uno ofuscado, entonces necesariamente tiene que estar algo visible que es el crucifijo para que el hermano o la hermana se encuentre con él, para que el hermano o la hermana sea capaz de tener ese encuentro con Jesús si no lo tuvo sacramentalmente, que viendo al crucifijo se encuentre con él. De que Jesús participa y es el quien nos ha redimido, quien nos ha dado la salvación a través de sus sufrimientos. Ustedes saben que hay 4 cánticos del siervo de Yahvé en Isaías, pero sobre todo en el cuarto cántico, Isaías nos habla de cómo a través y muy profundamente que a través del sufrimiento y la muerte de Jesús, esto que es una profecía del siervo de Yahvé, se cumple en Jesús, de que a través de él, de sus sufrimientos, hemos nosotros sido redimidos. Y de hecho nos dice el mensaje o nos habla la escritura, dice el justo es del siervo de Yahvé, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Ahí Jesús nos está asociando, ahí Jesús nos hace partícipes de sus sufrimientos y Él carga con todo lo nuestro. Otra forma de decir que lo que Jesús hace, también, si yo lo entiendo, mi sufrimiento tendrá sentido. Después tenemos a Job, les decía anteriormente, el hombre justo que no había pecado, que no había cometido un error y se enferma. No fue por las faltas que cometió que se enferma, sino porque le vinieron, así como estábamos diciendo, porque la enfermedad es un misterio y no sabemos por qué vino. Así es de que ojalá, porque fíjense que no solo en el tiempo pasado o en el tiempo de, del Antiguo Testamento se tenía esa noción o idea de que porque pecas o porque has hecho mal, te enfermas o te va mal. También en nuestros días, ¿cuántas veces no hemos escuchado que en vez de entender al enfermo, le preguntamos, ¿y qué fue lo que hiciste, verdad? A veces quizá no como vecinos o como visitadores, pero sí como familia, a veces, y sobre todo con estas enfermedades que sabemos que se transmiten no por que me haya tomado un chocomil, sino por cuestiones de conducta. Entonces, como que ni en ese ámbito tenemos el derecho de decirle a un enfermo, ¿y qué fue lo que hiciste mal? ¿Por qué? No, simplemente cuando un hermano está enfermo, hay que abrazarlo. Cuando un hermano está enfermo, hay que darle amor. Cuando un hermano está enfermo, hay que aceptarlo y hacer caridad con él. No valen los cuestionamientos de qué fue lo que hiciste, porque les repito, no solo se daba en el tiempo del Antiguo Testamento, se sigue dando en nuestros días, se sigue haciendo en nuestros días y sobre todo es algo triste que hermanos, hermanas, el hermano que está sufriendo es lo último que quiere escuchar. Él ya sabe por qué se enfermó, él ya sabe qué fue lo que cometió y no hay necesidad de que tú o yo lo sepamos, sino que nosotros seamos caritativos, que nosotros seamos los que, siendo compasivos con él, estemos siempre apoyándolo y ayudándolo en sus necesidades. Pasamos a la siguiente. El sufrimiento de Cristo se le llama también el Evangelio del sufrimiento. El mismo Redentor ha escrito este Evangelio ante todo con su propio sufrimiento, asumido por amor
para que el hombre o cada uno de nosotros no perezca, sino que tenga vida y la tengamos en abundancia. Cada uno de nosotros conoce, ya decíamos, el punto de partida era la pasión. Cada uno de nosotros sabe los momentos y el desarrollo de toda esta pasión. Pero no solo eso, también los sufrimientos que Jesús, desde antes o en su vida infantil o en su vida antes de su vida pública, también hay sufrimientos y todos esos sufrimientos se van acumulando y van haciendo de él una persona dispuesta a sufrir, una persona dispuesta a dar la vida por nosotros, ya lo decíamos, y el sufrimiento no lo acepta Jesús solo por sufrir, porque no es masoquista, así como el enfermo no debería aceptar el sufrimiento por masoquismo, sino porque hay algo más profundo, porque hay algo que puede ser más abundante en bien para los demás y entonces por eso lo acepta Jesús. Jesús acepta y sobre todo a través de estos relatos nos damos cuenta de que el sufrimiento de Jesús no fue poco y no fue solo el haber aceptado estar en la cruz, sino que también hay otros momentos de sufrimiento que se van acumulando y eso hace que Él sea como un evangelio que parte y vive el sufrimiento, el evangelio del sufrimiento, porque ustedes también han escuchado que evangelio es hablar de quién, de Jesús. Hablar de Jesús sí es la palabra de Dios, pero es la definición, es el hablar de alguien, no de algo que sucedió, sino de alguien que hizo algo y que acontecieron tantas cosas. Jesús nuestro Señor nos da ejemplo, hermanos y hermanas, ¿para qué? Para que cada uno de nosotros capaz de asociar lo que pueda ser dificultad en la vida, seamos capaces de ofrecerlo también por algo mejor. Pasamos a la siguiente. El buen samaritano. Yo creo que es algo que hemos escuchado muchas veces esta parábola, pero sobre todo una parábola que nos ayuda a la cercanía, una parábola que nos ayuda a estar cercanos a lo que Jesús quiere que cada uno de nosotros hagamos, a lo que Jesús quiere que su iglesia sea continuadora y sobre todo que cada uno de nosotros tomando su responsabilidad lo haga en su contexto. Sabemos muy bien el momento, digo, el desarrollo de la parábola del buen samaritano que parte de aquella pregunta de quién es mi prójimo. ¿Quién es mi prójimo? Fue la pregunta para Jesús y les pone el ejemplo que bajó uno, bajó otro, pero fue el samaritano que no le sacó la vuelta, sino que se acercó y curó las heridas, vendó las heridas pero sobre todo haciendo hincapié en el acercamiento. Hermanos, hermanas, ¿cuántas veces nosotros pareciera en la calle o en otros lugares, nos da pena o no queremos acercarnos al enfermo? No queremos acercarnos a un enfermo por las condiciones que pudiera estar. Y por eso lo que se subraya en esta parte o lo que debemos subrayar en esta parte es el acercamiento. Te acercas a alguien que no es que esté bañado, que no es que esté aseado, una persona que ha sufrido esta desgracia y entonces vas y te acercas al mismo Jesús, porque Jesús lo dijo en Mateo 28, acuérdense, aquel que haya hecho esto y esto y esto y esto y hace toda una lista con el más insignificante de sus hermanos, conmigo lo ha hecho, dice Jesús. Entonces lo hacemos con Jesús. ¿Cuántos de nuestros hermanos y hermanas pareciera padecen enfermedades y muchas veces pareciera no somos capaces de atenderlos? Yo me he dado cuenta de muchas personas, sobre todo personas que
por la naturaleza, por lo que haya sido, nacieron mal, ¿verdad? Y pareciera que no hemos logrado como católicos, y somos católicos de comunión y de confesión y de misa cada 8 días, pero pareciera no hemos logrado entender el por qué esta persona está en nuestra familia. Y ya lo dice en otra parte de la escritura, es para qué las obras de Dios se manifiesten en ellos. ¿Qué le dicen? ¿Quién fue el que pecó? ¿Sus padres o él? ¿O por qué nació ciego? ¿Verdad? Y podría ser la pregunta para cualquier otra situación. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Es para qué? No fue ni su padre ni él, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces, pareciera a veces no hemos entendido eso y tenemos que trabajar también eso en nuestras familias. No es fácil y yo creo que los que trabajan en esto se dan cuenta de que tenemos que tener toda una cadena de médicos, de especialistas, de personas profesionistas en otras áreas y en otras ciencias para poder canalizar y ayudar. Nosotros no somos todólogos, ¿verdad? Entonces, cuando esto sucede, hablar con la familia, decir, mire, tenemos esta persona que podría ayudarnos a asimilar la situación y vivir mejor esta situación en la familia. Porque yo recuerdo que en Sudáfrica también, no sé si ya les conté esto, íbamos a visitar, ahí íbamos doña Emma y yo otra vez, y llegábamos a la casa, ojalá eso no suceda en México, ¿verdad? Llegábamos a la casa media hora y no podían hallar la llave de donde estaba encerrada la enferma, ¿verdad? Con riesgo de que ya estuviera muerta la pobre. Y yo les decía, pero hermanos, hermanas, ¿cómo no cuidar de nuestros enfermos? Quisimos trabajar todo esto de la cultura del cuidado de los enfermos porque parecía no tener mucho de esto en la parroquia donde yo estaba. Porque imagínense esperar 20 a 30 minutos a que encuentren la llave para poder pasar y darle la comunión. Entonces, ¿a qué hora se perdió la llave? ¿Será que en la mañana o será que desde ayer no le han abierto aquí? Y por la gente apenada, no, padre, fíjese que ahorita la traíamos aquí, ¿verdad? Hermanos, hermanas, tenemos que crecer en eso, ¿verdad? El samaritano se acerca, el samaritano quiere atender lo que el otro está sufriendo y sobre todo poner en práctica lo que Jesús ya nos ha enseñado. Eso quiere Jesús de nosotros, que seamos buenos samaritanos, que nuestros visitadores de la UEM sean buenos samaritanos, que nuestros visitadores y ministros de la Eucaristía, visitadores de la UEM, sean verdaderos samaritanos. Un samaritano es aquel que está cerca, un samaritano es aquel que se preocupa y entonces, si como samaritano me preocupo y estoy cerca, debo de entender que mi trabajo no es solo ir cada 8 días, es martes y me toca la sección de las manzanas 5, 6 y 7 a visitar a los enfermos. Y no me preocupé de nada. Yo me di cuenta en la última visita que parecía no había medicamentos, parecía que necesitaban una cita en el hospital. No di seguimiento, encontrarían el medicamento, lograrían hacer la cita. Hay que tener, el buen samaritano está cerca y tiene el conocimiento de la necesidad de el enfermo. Entonces hay que estar pendientes y dar seguimiento, no porque seamos metiches, sino porque me interesa la salud y el bien de mi hermano y mi hermana. Me, me, me interesa que el hermano, la hermana a quien estoy visitando, del cual soy encargado, tenga una mejor calidad de vida aún en ese estado que está. Entonces no puedo limitarme solamente a visitar cada 8 días. No, pero es que son los 15 de mi sobrina o de mi pariente, pues les mando un mensaje. ¿Saben qué? No voy a poder ir esta semana porque estoy ocupado, ocupada. No, que no suceda eso, hermanos. Imagínense dejar a nuestros enfermos que con ansia están esperando a Jesús Eucaristía, con ansia quieren encontrarse con Él para que yo no sea capaz de decir, sí, no puedo yo, pero voy a hablar con mis hermanos,
Vamos a ponernos de acuerdo para que el enfermo no se quede sin ese encuentro con Jesús. Pues muy bien, hermanos y hermanas, ojalá que cada uno de nosotros podamos ir entendiendo y dándole un mejor sentido a nuestros sufrimientos. Nosotros primero, como San Pablo, entendamos el por qué tiene ese sentido y tenemos que dar el sentido cristiano al sufrimiento para poder ayudar a los demás a que vivan también la misma experiencia de ofrecer sus sacrificios, sus sufrimientos a Jesús por la misión, por los misioneros o por la salvación del mundo, por la paz del mundo, por cualquiera una de las intenciones que tiene para bien de los demás.